¿Alguna vez has sentido que la vida te observa en silencio mientras otros te pisan sin remordimiento? No con gritos ni golpes, sino con desprecios elegantes, silencios cargados de juicio y miradas que te reducen a menos. Esta historia no empieza con una traición evidente, sino con algo más cruel: la sensación de ser invisible para quienes creen estar por encima de ti. Me llamo Gabriel, y esta es una de esas historias de venganza que no se construyen con odio, sino con dignidad, porque a veces lo más revolucionario que uno puede hacer es triunfar en voz baja. Todo comenzó en una cafetería del centro de Madrid, sirviendo cafés a ejecutivos de traje caro y sonrisas falsas. Ellos pasaban, yo observaba, y entre todos había una persona que no solo me ignoraba, sino que parecía disfrutar de recordarme que no pertenecía a su mundo. Pero lo que nadie imaginaba es que, años después, en una gala donde poder cambió de manos, ella sería quien tendría que servirme a mí. Comenta con un «esto se sintió justo» si alguna vez soñaste con devolverle la mirada al pasado desde una altura que nunca pensaron que alcanzarías. Y si te toca, dale like, comenta y comparte. Apenas comienza. Desde aquella cafetería en pleno centro de Madrid, la vida me parecía una vitrina. Yo detrás del mostrador, los demás desfilando con sus relojes brillantes, sus móviles de última generación y sus prisas disfrazadas de importancia. Tenía 29 años, pero sentía que había vivido demasiado para alguien a quien nadie miraba a los ojos. Cada mañana preparaba el local antes de que llegaran los ejecutivos, barría el suelo, colocaba las tazas, ajustaba el molinillo del café, no por pasión, sino por necesidad. Mi madre estaba enferma desde hacía 3 años y yo era su único sustento. Mi turno empezaba a las 6, pero desde las 5 ya estaba listo. Era mi forma silenciosa de resistir. Siempre he creído que la dignidad no se grita, se practica, pero nada de eso parecía tener valor en aquel entorno. Allí, lo que importaba era la marca de tu chaqueta, no la limpieza de tus manos. Lo entendí muy pronto, cuando conocí a Catalina. Catalina era la nueva gerente del local. 35 años, impecable, mirada afilada, voz suave con filo de navaja. No tardó en dejar claro que no soportaba la mediocridad, pero lo que realmente no soportaba era a quienes, como yo, le recordaban que el mundo no siempre huele a perfume caro. Su forma de tratarme no era abierta ni grosera. Era peor, educadamente cruel. Gabriel, sonrió un poco más, que parece sacado de una telenovela triste. No te preocupes por aprender de vinos, nadie te va a preguntar por maridajes. O la que más me dolió: tú preocúpate por llegar a fin de mes, no por entender a los clientes. Catalina tenía el tipo de poder que no necesita levantar la voz para destruirte. Bastaba con su silencio cuando proponías algo, o con una ceja levantada para hacerte sentir inútil. Y yo, que había aprendido desde niño a callar para sobrevivir, lo aguantaba todo. Pero lo más humillante no era lo que decía, era lo que insinuaba: que por venir de Vallecas, por no tener estudios universitarios ni apellidos compuestos, yo debía sentirme agradecido de estar allí, como si no mereciera querer más, como si mis sueños de ser diseñador gráfico fueran un capricho tierno que la vida ya se encargaría de aplastar. Algunos compañeros veían cómo me trataba, pero no decían nada. En los trabajos mal pagados, la solidaridad suele ser un lujo. Cada uno lucha por mantenerse a flote sin mirar si el otro se ahoga. Yo lo entendía, por eso no los juzgué, pero tampoco olvidé. Una tarde, mientras fregaba tazas en la trastienda, escuché a Catalina hablar por teléfono. Su tono era otro, más cálido. Hablaba de una gala benéfica donde estarían todos los nombres importantes del diseño. Sentí un nudo en el estómago. Ese era el mundo al que yo soñaba pertenecer. Y ella,
Con un simple gesto, podía acercarme o cerrarme todas las puertas. Cuando colgó, me miró. ¿Sigues aquí? A veces se me olvida que existes. Y sonrió. Ese día supe que Catalina no era solo una jefa desagradable. Era el símbolo de un sistema que castiga la pobreza con desprecio. Y aunque aún no sabía cómo, decidí que algún día yo también sería parte de ese mundo. No para venganza, sino para no volver a ser invisible nunca más. Lo que vino después fue el principio del cambio. La cafetería tenía días tranquilos y otros en los que el bullicio se volvía insoportable. Pero aquel viernes, desde el primer minuto de la mañana, el aire se sentía distinto. Catalina caminaba más rápido de lo habitual, lanzaba órdenes en voz baja pero con tono cortante y exigía detalles casi imposibles. Ni una sola mancha en los ventanales. El aroma del café debe ser intenso pero no invasivo. Nada de conversaciones inútiles con los clientes. Yo no entendía del todo qué pasaba, pero la tensión era palpable. Horas más tarde lo supe. Era la presentación de una nueva línea de cafés de especialidad. Un evento promocional donde asistirían directivos, influencers del sector y gente importante del mundo gourmet. La empresa quería proyectar una imagen sofisticada y Catalina estaba dispuesta a todo por quedar bien. Hoy no eres barista, me dijo, hoy eres decoración funcional. Callado, eficiente, invisible. Yo asentí sin responder. ¿Qué iba a decir? Había aprendido a tragar saliva como quien traga orgullo. Cuando llegaron los invitados, el local se transformó en una vitrina de elegancia forzada. Todos vestían ropa cara, hablaban en voz baja y se reían con falsa naturalidad. Yo pasaba bandejas con cafés de autor como quien reparte migas de dignidad, intentando no destacar, no tropezar, no estorbar, hasta que ocurrió. Fue un accidente mínimo, de esos que en otro contexto se resolverían con una disculpa y una servilleta. Una de las bandejas se ladeó por el empujón involuntario de un cliente, y parte del café cayó justo sobre el vestido blanco hueso de Catalina. No fue mucho, un manchón leve en el costado, pero su reacción fue inmediata y devastadora. Se giró hacia mí como si hubiese esperado ese error toda la vida. «¿Pero tú eres idiota?», soltó en voz alta. Las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se posaron en nosotros. Yo intenté disculparme, balbuceé algo, pero ella no me dejó hablar. Claro, ¿qué se puede esperar de alguien como tú? Ni servir café sabes. Esto es lo que pasa cuando metemos a cualquiera en ambientes de nivel. El silencio era absoluto. No hizo falta que gritara. Su tono, su desprecio y su sonrisa de superioridad bastaron para desnudarme frente a todos. Sentí como la sangre se me subía a la cara, no por vergüenza, por rabia, por impotencia, por todas las veces que había aguantado, por todas las veces que me dije a mí mismo que tenía que soportar, que no era el momento de responder, que un día las cosas cambiarían. Pero ese día no cambiaron. Ese día me rompí por dentro. Algunos asistentes desviaron la mirada. Otros fingieron que no habían escuchado. Pero varios grabaron con sus teléfonos. Y antes de que terminara la jornada, el vídeo ya circulaba por redes. Catalina, la gerente altiva, humillando públicamente a su trabajador. En los comentarios, algunos se indignaban, otros se burlaban. Nadie me defendía. Nadie preguntaba cómo me sentía. Esa noche volví a casa en silencio. Mi madre dormía. Dejé el delantal colgado en la silla y me encerré en mi habitación. No lloré. Ni siquiera tenía fuerzas para eso. Solo me quedé ahí, con los ojos abiertos, repasando cada palabra, cada mirada, cada aplauso contenido de quienes habían presenciado mi derrumbe. Pero entre toda esa oscuridad,
algo dentro de mí empezó a encenderse. No era odio, era otra cosa. Una decisión silenciosa, firme. No iba a quedarme en ese lugar. No iba a permitir que esa escena definiera quién era. Y si Catalina pensó que ese día me había terminado, se equivocó. Aquel fue el primer día en que empecé a construir mi libertad. Al día siguiente del incidente, llegué al trabajo sin saber qué esperar. No dormí nada, pero igual me presenté puntual. No porque creyera que todo podía arreglarse, sino por esa extraña esperanza que nos empuja a seguir apareciendo en los lugares donde ya no somos bienvenidos. Catalina ni siquiera me miró. Fue otro supervisor quien me entregó un sobre blanco sin decir palabra. Dentro, una carta breve. Prescindían de mis servicios por razones de imagen y clima laboral. Firmado por Recursos Humanos. Sin explicaciones. Sin disculpas. Sin derecho a réplica. Estaba despedido. No hubo reunión, ni advertencia, ni la más mínima empatía. Me despidieron como si yo fuera un riesgo, una amenaza, una mancha que había que borrar. Y todo por un error mínimo, provocado incluso por otro cliente, convertido en espectáculo viral. Intenté consultar con un abogado laboral, pero su respuesta fue clara. Gabriel, es un contrato temporal, sin sindicato y encima tienes el vídeo en contra. No tienes cómo ganar. Te recomiendo que busques otro trabajo. En resumen, no valía la pena. No valía yo. Mi historia no generaba titulares ni beneficios. Nadie pelearía por alguien como yo. Volví a casa con la carta arrugada en el bolsillo. Mi madre me vio entrar y lo entendió todo sin necesidad de palabras. Me abrazó fuerte, como si ella también sintiera que me habían arrebatado algo más que un empleo. Y lo habían hecho. Mi dignidad, mi esfuerzo, mis silencios tragados por años. Durante los días siguientes, el vídeo seguía girando por las redes. Pero no como un grito de denuncia, sino como meme, como ejemplo de lo peligroso que es mezclar profesionales con gente sin preparación. Nadie se preguntó si yo tenía una historia, un motivo, un sueño. Solo era el camarero que manchó a su jefa. Una caricatura. Salí a buscar trabajo, pero el mundo ya sabía quién era. Ah, ¿tú eres el del vídeo? No, me dijeron en una entrevista. Lo siento, no queremos problemas. Las puertas no solo se cerraban con eco. Y entonces lo entendí. En este sistema, ser pobre no es solo una condición, es casi un delito. Una marca invisible que hace que todo error pese el doble, que toda aspiración parezca arrogancia, que toda defensa sea vista como agresión. Pero también comprendí otra cosa, que nadie iba a venir a rescatarme, que si quería justicia, iba a tener que construirme una vida tan sólida que nadie pudiera volver a borrarme de un plumazo. Ya no quería solo un trabajo. Quería demostrarme a mí mismo que merecía algo más. Que Catalina y todos los que pensaron que yo no era suficiente estaban equivocados. No sabía aún cómo hacerlo. No tenía dinero, ni contactos, ni prestigio. Pero tenía algo que nadie podía quitarme. La rabia convertida en combustible. Y justo cuando pensaba que no me quedaba nada, la vida me puso frente a alguien que cambiaría mi destino. Los días posteriores fueron largos y silenciosos. No había despertador, ni uniforme, ni gritos de Catalina. Pero tampoco había ingresos. Lo que tenía en el bolsillo apenas alcanzaba para el alquiler y la medicación de mi madre. Yo comía lo que sobraba en casa. Pan duro, caldo recalentado, a veces solo agua con azúcar. Pero lo más duro no era el hambre, era el vacío. Por las noches me acostaba en la cama sin sábanas, con el estómago rugiendo y la mente llena de ruido. Me preguntaba si realmente tenía sentido seguir soñando con ser diseñador gráfico,
si el talento bastaba en un mundo donde los contactos valían más que las ideas. Pero algo dentro de mí, quizás la dignidad herida, se negaba a rendirse. Una madrugada, sin poder dormir, abrí YouTube en mi viejo móvil. Escribí cómo aprender diseño gráfico desde cero. Y ahí comenzó mi segunda vida. Vídeo tras vídeo, tutorial tras tutorial, comencé a aprender lo que nunca me habían enseñado. Tipografía, color, composición, herramientas digitales. Anotaba todo en una libreta vieja que usaba desde la secundaria. Sin internet estable, descargaba los vídeos con wifi gratis en una biblioteca pública. No era rápido, pero era mío. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo solo para mí. De día, buscaba lo que fuera. Repartía volantes, lavaba coches, ayudaba a cargar cajas en un mercado. Todo por unas monedas. No me daba vergüenza. Me daba fuerza. Cada céntimo que ganaba era una inversión en mi sueño, no en mi supervivencia. Y esa diferencia lo era todo. Una tarde, mientras vendía empanadas caseras que preparaba con mi madre, un hombre de traje compró 2. Se quedó mirándome un momento y luego dijo, «Bonito diseño en la etiqueta». Era una etiqueta simple, hecha por mí con un programa gratuito. «¿Tú lo hiciste?», preguntó. Asentí, algo confundido. «Soy Arturo, dirijo una pequeña agencia creativa. Si estás buscando una oportunidad, pásate por esta dirección». Me entregó una tarjeta y se fue. Pensé que era una broma. Nadie da oportunidades en la calle. Pero al día siguiente, sin nada que perder, fui. La agencia estaba en un segundo piso modesto, con olor a café y libros viejos. Arturo me recibió como si ya me conociera. Me pidió que le mostrara algo, lo que fuera. Le mostré algunos diseños en mi teléfono. «No están mal», dijo. «No sabes casi nada, pero tienes algo que no se enseña, mirada». Ese día me ofreció un puesto de asistente por media jornada. Paga baja, muchas tareas, cero glamour. Pero acepté sin pensar. No por el dinero, sino por la posibilidad. No era suerte. Era la vida dándome una segunda oportunidad disfrazada de empanada. Y aunque aún vivía con lo justo, algo había cambiado. Ya no me levantaba con hambre de comida. Me levantaba con hambre de aprender. Y eso, lo sabía bien, era el principio de mi libertad. Trabajar en la agencia de Arturo fue como entrar en otro mundo. Allí no había trajes elegantes ni frases hirientes como las de Catalina. Las paredes estaban cubiertas de ilustraciones, bocetos y frases inspiradoras garabateadas a mano. El lugar olía a creatividad, café y largas noches sin dormir. Y aunque mi rol era el más básico, organizar archivos, preparar cafés, descargar imágenes, por primera vez no me sentía menos. Sentía que pertenecía. Arturo tenía algo que nunca había visto en un jefe: paciencia. No esperaba perfección, esperaba intención. Cada vez que cometía un error, en lugar de burlarse, se sentaba a mi lado y me preguntaba: «¿Qué intentabas lograr con esto?». Al principio me sentía torpe, pequeño, pero sus preguntas no eran trampas, eran puertas. Puertas que me empujaban a pensar, a crear, a crecer. Me dejaba quedarme después del horario si quería practicar. Me prestó libros, me recomendó podcasts, incluso me inscribió en un taller básico de diseño con su propio dinero. «No es caridad», me dijo, «es inversión. Yo invierto en talento que no se rinde». Esa frase me marcó. Durante semanas, me dediqué a absorberlo todo. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba cómo los diseñadores senior trabajaban, cómo presentaban ideas, cómo manejaban las críticas. Y mientras tanto, seguía creando mis propios proyectos en casa.
Rediseñaba etiquetas de productos imaginarios, creaba logos para marcas ficticias, armaba presentaciones con lo que aprendía. Nadie me pedía nada de eso, pero yo lo hacía igual, porque por primera vez creía que mi tiempo valía algo, que yo valía algo. Un día, uno de los diseñadores enfermó antes de una entrega importante. Arturo entró a la sala, miró alrededor y dijo: «Gabriel, necesito que tomes este proyecto. Es para mañana. ¿Te animas?» Me temblaron las manos, la voz hasta el alma. Pero dije que sí. Trabajé toda la noche. No dormí. Dudé 1000 veces. Pero al final entregué un diseño que me hizo sentir orgulloso. No perfecto, pero honesto. Arturo lo presentó al cliente sin decir que era mío. Cuando aprobaron la propuesta y aplaudieron en la sala, él sonrió, me miró y dijo: «Buen trabajo, Gabriel». Nada más, pero en ese gesto había más reconocimiento del que había recibido en toda mi vida. Aquel día entendí lo que significa el valor. No el valor económico, sino el valor de ser visto, de ser tomado en cuenta, de ser respetado. Catalina me había hecho sentir prescindible, reemplazable, decorativo. Arturo, en cambio, me enseñó que yo podía ser útil, valioso, incluso necesario. Y aunque aún ganaba poco, y mi nombre no aparecía en ningún crédito, yo sabía que algo grande se estaba gestando. Mi vida había cambiado de eje. Ya no giraba en torno a la sobrevivencia, sino a la construcción. Por primera vez, dejé de preguntarme si era suficiente. Y empecé a preguntarme: ¿hasta dónde puedo llegar? El proyecto entregado a tiempo marcó un antes y un después. A partir de ahí, Arturo empezó a confiarme tareas más complejas. Ya no solo organizaba archivos o servía café, sino que participaba en sesiones creativas, aportaba ideas, sugería colores, fuentes, hasta me pedían opinión. Y aunque mi voz aún era pequeña entre tantas, cada vez temblaba menos. Pero no fue solo eso. En casa, las cosas también comenzaron a cambiar. Mi madre, aunque seguía enferma, sonreía más al verme llegar. Me preguntaba por mis diseños, por los clientes, incluso me ayudaba a doblar las hojas de mis primeros portafolios impresos. Yo no tenía grandes ingresos, pero por primera vez en años veía en sus ojos algo parecido a la esperanza. Con el paso de los meses, reuní algo de dinero y decidí dar un paso. Abrí un perfil como diseñador freelance. Sabía que competir era difícil, pero también sabía que tenía una ventaja que muchos no. Yo no diseñaba desde la comodidad, sino desde la herida. Cada logotipo, cada cartel, cada identidad visual que creaba, llevaba algo mío. No era solo estética, era experiencia. Mi primer cliente independiente fue una panadería de barrio. No tenían dinero para pagarme bien, pero sin muchas ganas. Les propuse un rediseño completo de marca, desde el logo hasta el cartel de la tienda. Cuando lo vieron terminado, la dueña, una mujer mayor con manos de harina, me abrazó con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que alguien pudiera vernos con tanta belleza, me dijo, y entonces lo entendí. Mi propósito no era solo diseñar, era hacer visible lo que otros ignoraban. Desde ahí, comencé a ofrecer mis servicios a pequeños emprendedores, pastelerías, tiendas de ropa de segunda mano, talleres mecánicos, academias de danza en barrios periféricos. No todos podían pagarme bien, pero yo encontraba formas de ajustar mis precios, de intercambiar servicios, de crecer junto a ellos. Uno de esos proyectos, una marca de ropa urbana liderada por jóvenes del extrarradio, se volvió viral en redes. Su estilo fresco, el mensaje de orgullo barrial y la estética cruda conectaron con miles. Y aunque nadie lo sabía, detrás de ese diseño estaba yo. Con lo ganado,
Decidí lanzar una plataforma online para conectar diseñadores emergentes de zonas vulnerables con negocios reales. La llamé Manifiesto Gráfico, un nombre sencillo, pero potente, porque era justo eso, un manifiesto de talento que nace donde nadie mira. Mi historia comenzó como un accidente en una cafetería de lujo, pero se estaba convirtiendo en un acto de reivindicación. Cada vez que alguien compartía mi trabajo, no solo crecía mi portafolio, crecía mi convicción de que no hay dolor que no pueda transformarse en propósito. Y mientras los likes subían y los clientes aumentaban, yo solo pensaba en una cosa. Si Catalina pudiera verme ahora, no sabría ni por dónde empezar a entender lo que construí con lo que ella quiso destruir. Y lo mejor, todavía faltaba lo más importante por suceder. Cuando Manifiesto Gráfico comenzó a ser mencionado en blogs de diseño y medios alternativos, pensé que estaba soñando. Nunca imaginé que algo nacido desde la precariedad pudiera tener eco en espacios donde antes ni siquiera me dejaban entrar. Pero el verdadero giro llegó cuando una fundación cultural de Madrid me contactó para organizar una gala de emprendedores creativos. Querían visibilizar proyectos con impacto social y me propusieron ser uno de los patrocinadores y diseñar la identidad visual del evento. Acepté sin dudar, no por el reconocimiento, sino porque algo dentro de mí supo que aquel escenario no era solo una oportunidad profesional, era simbólicamente el lugar donde cerrar un ciclo. La gala se celebraría en un antiguo teatro restaurado en el barrio de Salamanca, rodeado de vitrinas de lujo, los mismos cafés donde una vez serví sin ser visto. Diseñé cada cartel, cada proyección, cada detalle gráfico como si fuera mi primera exposición al mundo. Quería que todo hablara sin necesidad de gritar, que cada trazo llevara implícito un mensaje. Estoy aquí y no me rendí. La noche del evento, mientras caminaba entre los asistentes con mi madre del brazo, ya más recuperada, sentí algo distinto. No era nerviosismo, era paz. La paz de quien no tiene nada que probar, solo que compartir. Pero entonces la vi. Catalina, uniformada, cabello recogido, portando una bandeja de bebidas con elegancia impostada. Trabajaba como camarera para una empresa de catering, contratada para ese mismo evento. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero bastó. Su rostro se congeló. Sus ojos recorrieron el cartel del evento con mi nombre impreso en grande y luego regresaron a los míos. No dije nada. Seguí caminando, pero más tarde, mientras tomaba un café en una esquina del salón, ella se acercó. Gabriel no sabía qué. Su voz temblaba. Ya no era altiva, no era cruel, era otra. La miré, sereno. Catalina, ¿un café? Ella bajó la mirada y asintió. Lo sirvió con manos que ya no temblaban por poder, sino por orgullo herido. No hubo venganza en mi gesto, solo justicia. Una justicia sutil, casi poética. No necesitaba gritarle lo que me hizo. No necesitaba reproches ni discursos. El hecho de estar allí, en ese lugar, con mi madre a mi lado, con mi nombre proyectado en las paredes donde antes solo colgaban los de otros, era suficiente. Esa noche, al subir al escenario para agradecer, pronuncié solo una frase. Gracias por demostrarme que cuando uno no encuentra puertas abiertas, puede construir su propia casa. Y el teatro aplaudió, no porque conocieran mi historia, sino porque, sin saberlo, todos llevaban alguna cicatriz parecida. Catalina desapareció entre las sombras del servicio. Yo me quedé bajo la luz, y supe, por fin, que había ganado, no por derrotarla, sino por haberme convertido en todo lo que ella dijo que nunca sería. Esta no es solo una de tantas historias de venganza. Es una historia de transformación, de cómo el dolor, cuando no se pudre en rencor, puede convertirse en motor.
Gabriel no necesitó destruir a nadie para sentirse reparado. Solo necesitó construirse a sí mismo. La verdadera justicia no siempre llega desde los juzgados. A veces se presenta como una invitación a una gala, donde quien antes te humilló termina bajando la mirada. En un mundo donde ser pobre aún se castiga con desprecio, cada historia como esta es un recordatorio de que el valor no depende de un apellido ni de una cuenta bancaria. Depende de no rendirse, de seguir soñando, incluso cuando todos te dicen que no tiene sentido. Y si alguna vez tú también has sentido que no encajas, que no eres suficiente, recuerda esto. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no devolver el golpe, sino devolver la mirada desde arriba, en silencio. Si esta historia te tocó, comenta con "esto se sintió justo" y comparte el video con alguien que necesite recordarlo. Suscríbete si quieres más relatos como este, donde la venganza no se grita, se vive en paz, porque aún quedan muchas historias de venganza por contar.